Estamos, ¿verdad? Sí, ok, pues hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta la que vendría siendo la tercera de 6 partes de la resolución de la prueba de matemáticas para séptimo, para Terraba, primera convocatoria 2023, ¿ah? Que les cuento que en este ejercicio pues va a venir bastante cargadito, bastante carnita que tendría, pues estaríamos resolviendo ejercicios de geometría, desde lo que vendrían siendo conceptos básicos de geometría a partir del ejercicio 21 hasta pues lo que es cubrir ejercicios de ángulos hasta el ejercicio número 32, ¿verdad? Así que pues siendo bastante lo que tenemos para trabajar, pues no dilato mucho con ustedes, le daríamos arranque Macarena con esta resolución, que dice que para poder resolver los ítems 21, 22, 23 y 24 habría que considerar la siguiente figura formada por rectas coplanares y dice que hay puntos denotados también sobre ellas. Entonces, hay algunos puntos marcados como puntos A, C, B, P, D, E, todos ellos que serían puntos. Pero las letras que son minúsculas me hablan sobre rectas. Es decir, para que nos hagamos una analogía, hacer de cuenta que las letras minúsculas nos están nombrando calles completas. Por ejemplo, la carretera N o la carretera P, y así sucesivamente, mientras que los puntos E, B, P pueden ubicarlos como si fueran viviendas, como si fueran edificios, como si fueran puntos, literalmente hablando, sobre dichas carreteras. Así que en base a estos elementos, analizamos las siguientes afirmaciones del ejercicio 21. Vamos a ver cómo está la relación entre rectas acá. Dice la primera proposición que las rectas Q, L y N son rectas concurrentes. Para que tres rectas puedan considerarse concurrentes, ojito, estamos hablando que las tres rectas tienen que pasar por un mismo punto. O sea, si yo tengo una primera recta, una segunda recta y una tercera recta, donde que las tres pasan por un mismo punto, entonces ahí se vale decir que son concurrentes. Pero si dos rectas intersecan en un determinado punto y luego una tercera recta ya no pasa por ese susodicho punto, entonces ya en este caso las rectas en cuestión se dicen que no son concurrentes. ¿Ok? Entonces, esto con respecto al concepto de rectas concurrentes. Y de ahí tendríamos que revisar la recta Q, la recta L y la recta N. Q, L y N. Pues veamos una cosita por acá. Estoy observando que la recta Q vendría a ser, digamos, esta recta que viene en este sentido, que estoy marcando en rosa. Luego la recta L, que vendría a ser esta otra recta que se marca por aquí. Y luego tendríamos la recta N, que como podrán notar, adelantándonos un poquito a nuestros tiempos, se puede observar que las tres rectas, más allá de que las tres pasen por un mismo punto, de hecho puedo ver que las tres rectas terminan formando como una especie de triángulo. Y al formar esta especie de triángulo, ahí es donde se compromete el concepto de rectas concurrentes. Así que como tales, no califican. Primera proposición, en este caso, vendría a ser falsa. A ver la segunda proposición. Dice que con certeza M y L son paralelas entre sí, lo cual pues es un tanto delicado poder hablar de esto, poder aventurarnos en estas palabras, porque para poder hablar de rectas paralelas, ¿qué necesitaríamos? Pues en principio rectas que simple y sencillamente no intersequen entre sí, rectas que puedan mantener una absoluta, clara y distancia, una equidistancia entre todos sus pares de puntos que estén frente a frente, de una recta a otra. O sea, podemos visualizarlo ahí como las aceras en las carreteras, como las líneas del tren, ujú, como los lados opuestos en un rectángulo, que de hecho esto lo podremos utilizar como concepto más adelante. Ahí podemos hablar de líneas que son paralelas, pero es que visualizando esta figura que tenemos, la recta L y la recta M, me falta información para poder decir si van a ser paralelas o no. Información que podría ser útil, digamos, entre rectas L y M, que, por ejemplo, teniendo dichas dos rectas, si tan solo tuviera una tercera recta auxiliar
de tal manera que fuera perpendicular a las otras dos rectas, si tan solo tuviera esta información previa, una tercera recta que fuera perpendicular a la recta L y a la recta M, o en su efecto, que tuviéramos ahí las dos rectas. Y aquí tendríamos que hablar de ángulos, tendríamos que adelantarnos un poquito al concepto de ángulos, casi que necesariamente. Me ocuparía corroborar que los ángulos que se forman de manera correspondiente, o sea, que estén viendo hacia el mismo sentido completamente, sean ángulos de medidas iguales. Y es información que no me están brindando. O sea, si tuviéramos esto, aquí yo podría decir que las rectas serían paralelas. Si tuviera esta otra situación, podría decir que las rectas son paralelas. Pero es que no me están dando las condiciones necesarias, las condiciones bastas para poder afirmar si son o no paralelas. Entonces, al no tener esta información, poder decir con certeza que la recta L y la recta M son paralelas entre sí, es una situación completamente irresponsable. Yo no me animo a decir que L y M son paralelas entre sí. Puede que lo sean. Tal vez podrían llegar a serlo, pero no lo sé. La figura me da la sensación, pero por sensaciones no podemos establecer ni determinar las cosas. No. Así que en este caso, muy lastimosamente, o sea, lo que es el factor certeza, eso es lo que yo pongo en duda. Tal vez sean paralelas, puede ser, es posible, pero de ahí a decirlo con certeza, no. Segunda proposición, en este caso, falsa. Y de ahí, por lo tanto, ojito que se me ha vuelto loco el documento, decía que de ahí, por lo tanto, nos toca marcar opción B, respuesta correcta para este ejercicio 21. No hay nada que hacer. Revisamos entonces el ejercicio 22, que nos dice, la recta perpendicular a la recta P corresponde a quién. Y ojo que para poder hablar de rectas perpendiculares, estaríamos hablando de rectas que se intersecan entre sí y tras de eso forman ángulos rectos, lo que llamamos ángulos de 90 grados. Entonces habría que revisar nuevamente la figura y buscar dónde está nuestra recta P y ver con quién es que está intersecando y con quién es que está formando el ángulo de 90 grados. Observo la recta P y si bien es cierto, hace contacto, bueno, de hecho está haciendo contacto con tres posibles rectas. Está haciendo contacto con la recta N, está haciendo contacto con la recta L y más abajo está haciendo contacto con la recta M. Pero me interesa poderosamente donde se forma este ángulo recto. Y aquí sería cuestión de fijarnos con mucho cuidado, dicho ángulo recto, cuáles son las rectas con las que está haciendo contacto, ¿verdad? Veo que hace contacto, si bien con la recta P, que es una de las que me interesan, o bueno, o la que me están dando de referente, pero veo que la otra recta con la que hace contacto sería la recta café, la recta N, lo que nos da ya la pauta para poder decir que la recta perpendicular a P vendría a ser en este caso la recta N. Opción C, respuesta correcta para este ejercicio 22. Así que revisamos el ejercicio número 23. Nos dice lo siguiente. Un ejemplo de puntos colineales corresponde a cuáles. Siendo que para hablar de puntos colineales estamos hablando de puntos que estén todos en una misma recta. Entonces, en este caso, ahí es donde podríamos hablar de puntos colineales. No se vale que me estén presentando la recta, que me den, por ejemplo, dos puntos, y el tercer punto se fue allá por el más allá. Necesito que los tres puntos sean colineales. Si me hablan de dos puntos, pues ciertamente, y aquí no es solamente un teorema, no es solamente una ley, sino que es un axioma, un postulado absoluto de que dos puntos en el espacio siempre van a ser colineales. El asunto es, teniendo dos puntos colineales, que siempre lo van a hacer, ¿será que el tercero podrá hacerlo? Si lo es, entonces ahí es donde establecemos la relación de colinealidad entre los tres puntos en cuestión. Y bueno, me están hablando de propuestas de punto A, punto C y punto B, o punto C, punto B y punto E. O bueno, revisamos rápidamente las posibilidades que me dan esta figura, es este conjunto de líneas, de puntos. Y habría que revisar si se da alguna situación donde podamos identificar tres puntos que estén los tres
contenidos en una misma carretera, en una misma línea. Y de hecho puedo verlos. Estoy viendo el caso del punto A, el punto C y el punto B. Puedo decir en esta instancia que el punto A, el punto C y el punto B son colineales. Y de hecho se puede establecer esa relación de estar entre, o mejor dicho, bueno, sí, una relación de estar entre, pues también, una relación de colinealidad de esta forma simbólica. A-C-B. Esos tres puntos podemos decir que son colineales. Así que revisando entre las opciones, dijimos A-C-B, ¿cierto? Así que por lo tanto, pues ya no hay mucho que decir. Podremos marcar opción A como respuesta correcta. Fijémonos con cuidado que lo que es el punto E ya vendría a ser, digamos, un punto que ya no comparte la misma colinealidad. Es decir, a duras penas el punto E está en la misma recta que el punto B, esa recta rosada. Pero luego el punto A y el punto C están completamente perdidos en otras rectas. O si partimos de la recta M, fíjense que las otras tres opciones, quien ha ya pausado el video lo habrá observado, que los puntos A, C y B nos darán dos de esos puntos, pero luego el punto E ya es un punto que queda por fuera de la recta M, ya no está contenido en la recta M. Entonces ahí uno observa que en efecto, ¿sí o no? No hay colinealidad entre los puntos A, C y E o A, B y E. O sea, el punto E con los otros puntos que tenemos no me van a formar colinealidad. Queda opción A, respuesta correcta, ejercicio 23. Así que avanzo al ejercicio número 24. Veo lo siguiente, dice, considera las siguientes proposiciones. La primera dice que el segmento CP, ojito que esto se lee como segmento, dice que está contenido en la recta M. Para ello tendría que hacerme dos preguntas. ¿Será que el punto C, cómo es la historia? ¿El punto C pertenece a la recta M? ¿O será que el punto P pertenece también a la recta M? Si ambas condiciones se confirman como verdaderas, entonces la proposición se acepta completa y absolutamente como verdadera. C y P en la recta M. Bueno, en este caso, podemos decir que C sí es un punto que pertenece a la recta M. No hay discusión. De lo que sí hay discusión es con respecto al punto P, que lo veo más bien colocado en la recta N, en la recta café, pero no en la recta M. O sea, no se trata de que voy a caminar un poquito y luego voy a ubicarme en la recta M. No, es de cuestión de verificar si el punto en cuestión está o no está. Si esta ubicación corresponde a un punto de la recta M, sí o no. Y en este caso, pues no. Así que en esta situación, ¿qué nos toca decir? Que el punto P no, no pertenece a la recta M. Mejor dicho, no está contenido en la recta M. Así que la primera condición, o sea, parte de la condición se cumple, pero parte de la condición no se cumple. C pertenece a M. ¿Decimos? Sí. Luego, P pertenece a M. Decimos no. Y, y ojito que necesitábamos que ambos puntos estuvieran contenidos en M para que el segmento completo pudiera estar perfectamente contenido también, pero no se está dando. Así que la primera proposición la voy a tener que dar por falsa. Vamos a ver de la segunda proposición. Que si el segmento AC, si la medida o la distancia entre A y C es igual a la distancia entre C y B, entonces dice que C es punto medio del segmento AB. Esto se puede experimentar asignándole cualquier valor a la distancia que hubiera entre A y C. Que si bien es verdad, ya sabemos y ya establecimos que los puntos A, C y B sí son colineales, así que pues para empezar, no habría inconveniente con presentar esta representación gráfica. Pero supongamos esto, o sea, que la distancia entre A y C midiera, por ejemplo, y podemos inventar cualquier medida, qué sé yo, 3 unidades. Estoy inventando una medida, estoy estableciendo una medida para AC, del cual pues me veo forzado a considerar también que CB mida también lo mismo. Esto es lo que se considera probar una hipótesis.
o partir de una hipótesis, porque estamos suponiendo que es este primer, esta primera situación, vamos a suponer que fuese verdadera. En caso de serlo, ¿qué pasaría en consecuencia? Digamos que CB midiera también lo mismo que AC, que la distancia entre los puntos C y B fuese la misma distancia que hay entre el punto A y el punto C. En consecuencia, si bien es verdad, entre el punto A y el punto B, ¿qué distancia habría en total? Mi sentido común me dice 3 más 3 vendrían a ser 6 unidades. Y me están diciendo que por lo tanto el punto C es punto medio del segmento AB. Pues si nos ponemos a ver, ciertamente la distancia que hay entre A y C y la distancia que hay entre C y B vienen a ser la mitad del 6 en este caso. Pues ya con eso ya tendríamos condiciones más que suficientes para confirmar. Sí, tenemos punto medio. O sea, son dos condiciones. La primera condición es que los tres puntos sean colineales y que tras de eso, o sea, dentro de dicha condición, el punto C esté en medio de A y B. Sí, ambas condiciones o dicha condición en combo se cumple. Pero ahora, además de, sí, sí, o sea, que la distancia del punto C hacia cada uno de los extremos corresponde a la mitad de la distancia que hay entre extremo y extremo. O sea, básicamente tenemos la definición ensamblada de lo que se conoce como punto medio. No solo por lo que me dan simbólicamente, sino por lo que veo gráficamente. Fulano en medio de sutano y berenjeno. Sí, sí, sí. O sea, esto es un punto medio en el sentido completo y en el sentido justo de la palabra. Así que en este caso, la segunda proposición sí es verdadera. Y de ahí que me permito marcar opción D como respuesta correcta, dado el hecho de que solo la segunda proposición sí se verifica. Así que de ahí nos permitimos seguir adelante a revisar esta siguiente situación. Tenemos que para los ejercicios 25 y 26 habría que revisar el siguiente prisma recto. Permítanme solamente un microsegundo. Y creo que estaríamos listos para continuar, ¿verdad? Sí, decía que para responder a estos ítems 25 y 26 habría que considerar el siguiente prisma recto de base pentagonal. Casi no nos dan figuras, ¿verdad? Por ejemplo, nos presentan las siguientes afirmaciones. La primera me dice que el segmento FA dice que es paralelo al segmento HC. Me permito revisar. Vamos a ver, a ver, el segmento FA y el segmento HC. El segmento FA, ¿dónde estarás? Segmento FA. Ok, vendría a ser esta criatura de acá. Es una altura. Y luego tenemos el segmento HC, que vendría a ser también una altura. Palabras más, palabras menos. Ujú. Ok, vamos a primero a definir. Estamos diciendo que ambos segmentos son alturas en el prisma. Y en el prisma recto, todas las alturas son paralelas entre sí. Así que dicho de esta manera, prácticamente la proposición se autoconfirmó a sí misma. Podemos decir y establecer que la primera proposición es, por lo tanto, verdadera. Ahora, a revisar la segunda proposición, que el plano ABD dice que es paralelo al plano FGH. Pues tengo mis sospechas en positivo en realidad, porque el plano ABD, si bien es verdad, estaríamos hablando del plano, del plano que contiene a los puntos A, B y D. Pero ojito, o sea, si contienen a los puntos A, B y D, pues por extensión también tendría
incluido a los puntos E y C. Es que no me están hablando solamente de la figura plana ABD, no me están hablando solamente del triángulo ABD. Estamos hablando de toda la superficie, que por cierto, si no se los he mencionado, así como por ejemplo con la recta, que es una alineación de puntos que continúan infinitamente, así también el plano vendría siendo una expansión de superficie de puntos que también se expande infinitamente. Entonces, así como contiene los puntos A, B y D, pues en consecuencia y por extensión, también posee al punto C y al punto E. Este sería, digamos, uno de los planos, si bien es verdad. Pero luego habría que revisar el otro plano, el plano FGH. Y sucede básicamente la misma situación. El plano FGH, o sea, que en principio contiene a los puntos F, G y H, pues básicamente estamos hablando de tres puntos que ¿qué tienen en común? Que los dichos tres puntos pertenecen a una misma base, a la base que contiene también a los puntos J y el punto I. Por lo tanto, pues vamos a considerar toda la susodicha base. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en dichos planos están contenidos las bases, podemos decir A, B, C, D, E, y la otra base que sería F, G, H y J, respectivamente. Y las bases en un prisma recto siempre son paralelas entre sí. O sea, estamos hablando nuevamente de características que ya son intrínsecas, que ya son definitivas en el concepto del prisma. Así que en este caso, pues no habría mucho más que añadirle. Se confirma que la segunda proposición, pues de repente también es verdadera. Y así por lo tanto, poder decir que se marca opción A como respuesta correcta para este ejercicio 25. Sí, sí, se confirman las dos proposiciones sin el menor problema. Así que de ahí que nos permitimos avanzar al siguiente ejercicio número 26. Nos dice, consideren las siguientes afirmaciones. La primera me dice que HG es perpendicular al GB. Pues ya de aquí le tengo cierta esperanza. Ojalá así sea. Para que esto sea válido, para que esto sea correcto, necesito que uno de ellos sea una altura, ojalá, y que el otro sea, ojalá, uno de los lados de la base, o una arista de la base, si le pudiéramos llamar así. HG con GB. Bueno, HG, sí, ya los tengo identificados y de hecho sí aplica correctamente. HG, aquí lo marco en morado, y luego tengo GB, aquí lo marco también en morado. Que en caso que no se vea, estamos hablando de este segmento HG y de este segmento GB, que vienen a ser, vuelvo y repito, viene a ser una altura y viene a ser uno de los lados de la base. Estos siempre van a formar ángulos rectos. O sea, para decirlo de manera práctica, las alturas en el prisma recto siempre son perpendiculares con los lados de la base. Lo digo una vez más, las alturas en el prisma recto siempre son perpendiculares con los lados de la base. Así que en este sentido, de hecho, se vale dar por confirmada la proposición número uno. ¿Ok? Y de ahí ahora revisamos la segunda proposición, que ahora sí me están delimitando una figura. La figura JECH. Cuidado, me están diciendo que JECH, esto dice que califica, corresponde a una cara del prisma, el JECH.
Vamos a ver, ¿dónde están estos puntos? El punto J, el punto E, el punto C. Ya aquí tenemos un serio problema porque EC no es precisamente un lado de la base. Y si cerramos la figura con los puntos H y J, aquí me temo que tampoco tendríamos puntos, o sea, un segmento que corresponda a uno de los lados de la base. Si bien JE es una altura, bien. HC también es una altura, bien. Pero es que me están dando otros dos segmentos, esos horizontales, que no corresponden a los lados de la base. Y por lo tanto estoy generando una figura plana, pero que está interna dentro del prisma. No me corresponde a ninguna de las caras, no me corresponde a ninguna de las tapas, ni a ninguno de los muros que rodean la figura. ¿Qué problema? O sea, esto no es una cara. Es decir, las caras del prisma se conforman absolutamente de aristas, ya, ya sean laterales, ajá, es decir, alturas, o basales, es decir, lados de la base. Corrijo el texto. Eh, Vamos a ver, absolutamente de aristas, tanto laterales como basales. Sí, sí, sí. Si me presentan de repente algún segmento que no me corresponde a aristas de estos tipos, o sea, si de repente alguno de los lados de la figura que me están presentando viene a ser una diagonal, por ejemplo, entonces esa figura que me están dando no corresponde a una cara del prisma, sino que podría corresponder a algo que llamaríamos una sección plana, un corte que se realiza interno dentro del prisma, dentro de la figura sólida. Y eso vendría a ser tema de octavo en este caso. Así que la segunda proposición no tiene por dónde sostenerse. Me toca indicar que se marca opción C como respuesta correcta para este ejercicio 26, dado que solo la primera proposición se confirma verdadera. Así que con esto me permito seguir con el siguiente ejercicio. Vamos a considerar las siguientes parejas de ángulos. Y luego me dicen que las parejas de ángulos dados se clasifican como... Y vamos por partes. Así como me lo están presentando, ya me están facilitando un poquito el trabajo en temas de ilustración. Nada más me toca ponerle nombre. Así que les presento, señores, en el caso uno, lo que son ángulos opuestos por el vértice. Y les presento también, en el caso 2, lo que llamaríamos ángulos adyacentes. Siendo un poquito más detallados, los ángulos que son opuestos por el vértice son ángulos, vamos a ver cómo decirlo, que abren en sentidos contrarios y que tienen en común únicamente el vértice, o sea, ese punto principal que, este, que sostiene o que subtiende a cada ángulo. Detalle importante que no se me olvide mencionarlo es que dichos ángulos se forman gracias a la intersección de dos rectas. Entonces, no se vale tener, por ejemplo, un ángulo por acá y luego otro ángulo por acá y decir que estos ángulos vayan a ser opuestos por el vértice. No, no aplica el caso. Ahora, ángulos adyacentes, por su parte, para que nos familiaricemos, estos ángulos, aparte de tener vértice en común, también presentan un lado común, de modo tal que ambos ángulos mutuamente se encuentran uno en el campo, o como se dice, en el exterior del otro ángulo. ¿Ok? Ujú. Sí, sí, digamos esto como para darlos por identificados, opuestos por el vértice y adyacentes respectivamente. Revisamos las opciones, opuestos por el vértice en el primer caso, en la primera pareja, y adyacentes en la segunda pareja.
están más que identificados, en este caso, por la opción B. Así que sin problemas, nos permitimos marcar opción B, respuesta correcta para este ejercicio número 27. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Seguimos adelante. Entonces, ejercicio número 28 y 29 dicen que para estos dos ejercicios, para estos dos ítems, habríamos que considerar la siguiente figura. Me permito tomar la figura en cuestión, a ver si con esto agilizamos un poquito el análisis de los dichosos ejercicios. Ok, lo que es la identificación de un par lineal y más adelante lo que es la identificación de un ángulo que sea congruente a cierto fulano. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Resulta, del ejercicio 28 me preguntan por un par lineal. Para poder hablar de un par lineal, uy, vean qué hermosa trampa me están presentando. Un par lineal se debe conformar en principio de dos ángulos, claro, por eso se le llama par, de dos ángulos que aparte de ser adyacentes, deben ser ángulos que compartan mismo vértice y mismo lado. Es decir, ángulos que vengan a ser primero adyacentes y tras de eso que los lados que no se comparten formen una recta, para decirlo sencillo. ¿Eh? Es decir, si de repente, si tuviéramos tan solo un ángulo alfa y un ángulo beta que tengan este tipo de colocación, con esto nos permitimos aceptar la pareja de ángulos que forman par lineal. Lo que me lleva a la curiosidad de revisar cada opción. Ángulo EAD y ángulo GAB. Aquí la hermosa trampa que veo es que en todos los casos, en todas las opciones, se comparte el mismo punto A como punto central. Ah, pero necesito que sean por lo menos adyacentes. Ojo a la pista. Ángulos que forman un par lineal deben ser al menos adyacentes. Esto significa que comparten el mismo punto vértice y también comparten uno de los lados. Esta pista nos va a ser crucial. Cuento por qué. Hmm. Resulta que si nos ponemos a revisar, comparten el mismo punto vértice. ¿Qué es el punto vértice? El punto central para cada ángulo. Que si bien es cierto, pues el punto vértice es el mismo en todos los ángulos que nos están dando. Todos los ángulos en las cuatro opciones tienen el vértice colocado en el punto A. No hay mucho que hacer ahí. Aunque me llama la atención, y aquí puedo hacer algunos descartes, me llama poderosamente la atención el ver que también comparten uno de los lados. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de revisar dichas parejas de ángulos, aparte del vértice, deben tener algún otro segundo punto que también estén compartiendo fuera de la posición vértice. Y esa condición veo que se está cumpliendo eventualmente en la opción C, porque comparten el punto E y el punto E. Y de hecho veo también en la opción D, que comparten el punto E y también el punto E. Si nos ponemos a revisar todas las demás opciones, tengo el punto E, el punto D, el punto G y el punto B. Son completamente distintos los puntos que hay entre los dos ángulos. Si bien comparten el punto A como vértice común, fuera de él no comparten ningún otro punto, así que estos no son adyacentes. Y como no son adyacentes, entonces no se toman en consideración para analizar. Misma situación para la opción B. Tengo el punto E, el punto B, el punto G y el punto C.
Son puntos completamente diferenciados en uno y en otro ángulo. Así que una vez más se dicen que estos ángulos no son adyacentes. ¿Ok? Así que opción A y opción B quedan eliminados. Y de ahí solamente tengo que hacer una única comprobación. Voy a probar la opción C. Si la opción C satisface condición, entonces la marco. Y si no, sabré que tendríamos que marcar la opción D. Los ángulos EAF y ángulo EAG. Vamos a revisar con mucho cuidado estos ángulos. El EAF. Busco el vértice A, busco el punto E y busco el punto F. Ah, pero aquí ya tenemos vamos a ver, EAF, tenemos un seriosísimo problema. A ver, resulta que si marco este ángulo del punto E al punto A y luego del punto A al punto F, vamos a ver, vamos a compararlo ahorita con el otro ángulo que lo desean emparejar. El punto E con el punto A y el punto A, digamos, con el punto F. Pero luego queremos realizar la comparativa con el ángulo EAG. Y es que el asunto es que el EAG sigue teniendo el mismo vértice A, tiene el punto E, tiene el punto G. Estaríamos hablando de este ángulo en cuestión. ¿Cuál es el inconveniente que tengo acá? Que lo que son los puntos G, A y F, estos no son colineales. No están colocados exactamente sobre una misma línea, sobre una misma recta. Entonces, ¿qué pasa con esta opción C? Pues bueno, la voy a tener que descartar en tal instancia. Vamos a advertir este detalle, este inconveniente. Los puntos G, A y F no son colineales. Entonces, ya con esto me estoy dando cuenta que no me sirve marcar la opción C en este caso. Y como no es la opción C, ok, me permito mostrarles cómo se verían, digamos, estos ángulos EAC y EAG. De hecho, el EAG, de hecho, lo podríamos hasta conservar. Voy a conservar el ángulo EAG, pero vamos a revisar dónde estaría el ángulo EAC. El ángulo EAC vendría a ser más bien, ojito por acá, el ángulo que se forma sobre esta porción de recta. Y aquí sí podemos decir que los puntos G, A y C, estos sí son colineales. O sea, ocupamos que los ángulos sean adyacentes entre sí y que tras de eso, el vértice y los puntos que no se comparten tienen que ser colineales. Se verifica dicha condición, entonces podemos decir que dicho ángulo, el ángulo morado y el ángulo en rosa, estos vienen a ser ejemplos de ángulos que forman un par lineal. Así que, por lo tanto, con certeza se vale marcar respuesta opción D para este ejercicio 28. Ahora sí. Así que me permito avanzar a ver el caso del ejercicio número 29. Un ángulo que sea congruente con el ángulo FCH. Bueno, dada la forma en la que se presenta la figura, primero busquemos el ángulo FCH. ¿Dónde estás, chaval? El ángulo FCH, recomendación, busquemos primero el vértice en C. Aquí estás. F, C y H. Estaríamos hablando del ángulo que se forma por acá. Este ángulo en cuestión, FCH. Pues lo planteo simple. Necesito el ángulo que venga a ser opuesto por el vértice con este ángulo de acá. Ok, primero, definición. Dos ángulos
Si dos ángulos son congruentes, entonces estos miden igual. Palabra más, palabra menos. Hablar de congruencia es hablar de igual medida. Ahora, propiedad. Dos ángulos que sean opuestos, o mejor dicho, si dos ángulos son opuestos por el vértice, entonces estos son congruentes. Así, palabras más, palabras menos. Esta sería, digamos, como una forma más que inmediata para poder resolver este ejercicio. Si quiero que sean opuestos por el vértice, entonces mínimo necesito, ojito, que sean opuestos por el vértice, necesito que lo único que deben tener en común debe ser el punto vértice. Entonces, esto lo añado como un tip. Dos ángulos opuestos por el vértice, lo único que tienen en común es el punto vértice. Y esto resulta más importante de lo que imaginan, porque si en este caso, si el punto vértice viene a ser, en este caso, el punto C, este punto C, primero le daría prioridad, le daría cierta posibilidad, favor de duda, a aquellas opciones que presenten al punto C nuevamente como punto vértice. O sea, la opción A, tal vez, la opción B, tal vez, la opción C, tal vez. Uy, pero la opción D me están dando otro punto en el centro que no es el punto C como debería ser. Este punto B me echó a perder la opción D. Ya la opción D no se considera. Y de ahí observar que debe tener, o sea, si el primer ángulo pasa por los puntos F, CH, el otro ángulo no puede y no debe pasar ya no más ni por el punto F ni por el punto H. Debe pasar por otros puntos, pero que Dios guarde y me vuelva a pasar por el punto F o por el punto H, porque en ese caso ya no sería opuesto por el vértice, sino que vendría a ser que adyacente, seguramente. Y ahí es donde la opción A y la opción C mueren en el acto. Ya sé que la opción A no la tengo que tomar en cuenta, ya sé que la opción C no la debo tomar en cuenta, la opción D no la debo tomar en cuenta, me queda la opción B, ángulo ACD, que por si las dudas se los remarco por acá para que lo vean. Ujú. Punto A, punto D. Estamos hablando básicamente del ángulo que se forma con estos puntos, ¿ah? Es decir, estamos hablando de este ángulo que tiene su abertura completamente en sentido opuesto a la que teníamos con el ángulo FSH. Y ya por identificar ángulos que sean opuestos por el vértice, estos automáticamente, instantáneamente, son ángulos que van a presentar o que van a poseer medidas iguales. Sin preocuparme por saber cuánto mide el primero, no necesito transportador para averiguarlo. Ya por tener el primero, sé que el otro chaval, que es opuesto por el vértice a este, va a tener exactamente la misma medida. Así que, opción B, respuesta correcta para el ejercicio 29. De ahí que me permito avanzar entonces. Ejercicio número 30. Tengo que el ángulo A y el ángulo B son complementarios entre sí. ¿Qué significa que sean complementarios entre sí? Aprovechemos definiciones. Dos ángulos son complementarios entre sí solo si la suma de sus medidas da igual a 90 grados. Básicamente. Pero ojito que me están diciendo
que el ángulo A mide el doble que el ángulo B, el doble, ¿verdad? Y tras de eso me están preguntando entonces por la medida del ángulo B. O sea, que en el momento en el que marquemos respuesta correcta, estaríamos descubriendo cuál sería entonces la medida del ángulo B. Hmm, ok, pues hagamos algo. Vamos a tomar sugerencias, propuestas de cuánto podría medir el ángulo a la par del ángulo B en cada uno de los posibles casos, en cada una de las posibles opciones. Una técnica de estudio, una técnica de análisis que pues más adelante les va a favorecer y les va a ayudar increíblemente cuando lleguemos a octavo, cuando lleguemos a hojarras. Tengo, por ejemplo, la medida del ángulo A. ¿Qué sabemos sobre la medida del ángulo A? Que es el doble que el ángulo B. En otras palabras, que tendríamos que multiplicar por 2, ojo, de B. Para poder encontrar la medida de A, tendríamos que multiplicar por 2 para así saber o conocer cuánto podría medir el ángulo A. Por ejemplo, de la opción A, como tengo que el primer ángulo, el ángulo B, podría medir 30 grados, entonces si este lo multiplico por 2, tendríamos que la medida del ángulo A, para este posible primer caso, tendría que ser el doble de 30, y el doble de 30 resulta ser 60 grados. Ujú. Si revisamos la segunda opción, que dice 45 grados, bueno, entonces el ángulo A podría ser el doble de 45 grados. Bueno, tiene que ser el doble de 45 grados según como lo dicta el texto. El doble de 45, si ustedes realizan los cálculos, van a ver que esto les va a dar 90 grados. Y así sucesivamente con las demás opciones. Tenemos lo siguiente, que el doble de 60 sería 120 grados y el doble de 90 sería 180 grados. Lo cual me va a permitir descartar opciones, pero a una velocidad tan abrumadora como exquisita. ¿Por qué? Porque de repente, si estamos viendo que la suma de las medidas tiene que darnos igual a 90 grados, entonces, ¿cómo rayos pretenden darme medidas de ángulos que ya sean igual a 90 grados o mayores a 90 grados? O sea, ya en estos casos, y bueno, partiendo inclusive en la opción de que ya me estaban dando un ángulo de 90 grados, ¿cómo voy a sacar las medidas de A y B si ya tengo que uno de los ángulos ya es de 90 grados o todavía quizás mayor? O sea, ya en esos casos, estas sumatorias nos van a terminar dando más que 90. Y al ser mayor que 90, pues no hay nada que hacer con ellos. Son opciones completamente descartables. Y de ahí, por si las dudas, tómese en cuenta que de la opción A, si tomamos la suma de 30 más 60 grados, esto me termina dando 90 grados como corresponde. O sea que aquí tenemos una medida válida para el ángulo B y una medida válida para el ángulo A. O sea que en principal instancia nos damos cuenta que el ángulo B mide 30 grados. O sea que toca marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio número 30. ¿Ok? ¿Se sigue adelante? Sí, 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 seguimos adelante. Ejercicio número 31. Me dice lo siguiente. Tenemos que los ángulos A, o sea, que el ángulo A y el ángulo B son congruentes y suplementarios. ¿Qué significa que sean congruentes? Vuelvo y repito, al ser congruentes, estos presentan medidas iguales. ¿Ok? Pero luego, ¿qué significa que sean suplementarios? Ah, ese es importante. Los ángulos suplementarios es aquellos que sumados dan 180 grados. O sea, si sumamos las medidas de estos dos ángulos, nos tiene que dar un total de 180 grados. El hecho que me digan que sean congruentes, eso es clave, es importantísimo, porque si bien me estarían preguntando por la medida del ángulo B, pero me preguntan por el ángulo B o por el ángulo A, da lo mismo. Ambos son congruentes, ambos tienen exactamente la misma medida.
O sea, si uno mide 50, el otro también tiene que medir 50. Si uno mide 60, el otro también tiene que medir 60. Y así sucesivamente analizando cada posible opción. El tema está en que a la hora de revisar la suma de estas medidas, le daría entonces máxima y absoluta prioridad a aquel cuya sumatoria me dé, en efecto, 180 grados. Ojalá. El asunto es que obtendríamos estos respectivos resultados. Ustedes los pueden ir verificando y calculando con calma por aparte. Yo a lo que puedo concluir es que perfectamente, no, tendríamos opción C, respuesta correcta para este ejercicio 31. No, no hay nada que hacer, o sea, estamos hablando de dos ángulos que si bien miden igual, o sea, son congruentes entre sí, 90 y 90, pero tras de eso, o sea, la suma de ellos me da 180. O sea, aparte de ser congruentes, son suplementarios, son completamente lo que me estaban pidiendo. Opción C, respuesta correcta para este ejercicio. Así que me permito avanzar al ejercicio número 32, que nos dice lo siguiente. Se consideran los siguientes ángulos determinados entre dos rectas paralelas y una recta transversal. A este punto, ojalá tengamos una noción fuerte, sólida, para identificar ángulos agudos y ángulos obtusos, ya que, primero, por definición, ángulos agudos y ángulos obtusos, estamos hablando, los agudos que son los que tienen medidas entre 0 y 90 grados. Sí, sí, vamos a recordar estos conceptos. Vamos a recordar varios conceptos importantes. Recordar, los ángulos agudos son los que miden más de 0 grados, pero y menos de 90 grados. O son los que miden entre 0 y 90 grados, para ser más prácticos. Y luego que los ángulos obtusos son los que miden entre 90 grados y 180 grados. O sea, más de 90, menos de 180. Espero estemos al tanto de ese detalle. Porque aquellos que miden exactamente 90 grados son los ángulos rectos. Aquellos que miden exactamente 180 grados son los ángulos llanos. Recordar esos detalles. De ahí, considerar que, que entre ángulos formados entre rectas paralelas y una transversal, se cumple que. Y aquí, bueno, voy a hacer un par de movimientos importantes porque el texto que viene me va a ocupar un poquito de espacio, así que primero que nada voy a exigir un poquito de espacio por aquí y luego poder preparar el texto nuevamente con un poquito mayor de comodidad. ¿Por qué? Porque, digamos, en primera, todos los ángulos agudos son congruentes entre sí. Se cumple la misma propiedad para los ángulos obtusos. Y aparte, cada par de ángulos, siendo uno agudo y el otro obtuso, son suplementarios entre sí. Ahora sí. Entonces, ¿qué estamos diciendo por acá? Primero, que para identificar ángulos agudos, estamos hablando de ángulos que no llegan ni siquiera a ser un ángulo recto, sino que más bien cierran un poco más la abertura para poder decir que tenemos este ángulo. Un ángulo alfa, donde que su medida está entre 0 y 90 grados.
O bien, que si hablamos de ángulos obtusos, estamos hablando de ángulos que miden más de 90 grados. O sea, que tenemos la abertura como si fuera un ángulo recto, pero abre todavía más que un ángulo recto. A este le puedo llamar, digamos, ángulo beta, por dar un ejemplo. Y este otro ángulo es de tal forma que su medida, repito, está entre los 90 grados y los 180 grados. ¿Ok? Entonces, ya por identificar esto, ángulos que tengan una abertura cerrada, vamos a decir que son agudos. Y ángulos que tengan una abertura abierta, muy abierta, podemos decir que son ángulos obtusos. Vamos a representarlos con diferentes colores para que se visualicen mejor y con esto nos vamos a ahorrar más trabajo del que imaginan. Aprendiendo a dominar estos conceptos, esto se trabaja muchísimo más rápido de lo esperado. Ángulos agudos, por ejemplo, identifico este ángulo de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá. Y luego ángulos obtusos, identifico este ángulo de acá, luego este ángulo de acá, luego este ángulo de acá y también este ángulo de acá. Vuelvo y lo digo, todos los ángulos agudos son congruentes entre sí y luego todos los ángulos obtusos también son congruentes entre sí. Y al decir que cada par, o sea, cualquier par de ángulo agudo y obtuso que se tome, al decir que son suplementarios entre sí, ¿a esto qué me refiero? A que la suma de ellos siempre nos va a dar 180. Y de hecho estoy viendo algo muy curioso. Estoy viendo, digamos, en todas las opciones que me están presentando ángulos obtusos. Ya con esto me ahorro tanto trabajo y con esto la figura se vuelve hasta innecesaria. Porque, por ejemplo, estoy viendo que el ángulo ABR, está bien, vamos a analizar de cuál ángulo me están hablando. El ángulo ABR. Están hablando de este ángulo de acá. Un ángulo que es agudo. Y luego me están preguntando por el ángulo GCH, que sin volver a ver en la figura, me doy cuenta, sospechando en las opciones, que el ángulo GCH, ojito, el ángulo GCH es un ángulo obtuso, necesariamente. Lo que significa que es lo que le falta a esa medida de 25 para darnos un total de 180. Y esto lo podemos averiguar rápido si consideramos la resta de 180 menos 25. Dicha resta, ¿cómo nos quedará? A ver, a cero no le puedo quitar 5, así que mejor le pido al 8 prestado. Vamos a ver, vamos a pedirle al 8 prestado. Se convertiría entonces en un 7 y el cero se convierte en un 10. Ahora sí puedo hacer la resta. 10 menos 5, me queda 5. A 7 le puedo quitar 2, me queda 5. Y el 1 no se le está restando nada, así que lo bajo directamente como estaba. Me queda 155 entonces. Hmm, Siendo el caso, tenemos respuesta a marcar. Sí, señor, hay respuesta a marcar. Vendría a ser la opción D, respuesta correcta para este ejercicio número 32. Así que, pues, ¿qué les cuento, señores? Que con esto tendríamos ahora sí cubierta nuestra tercera tanda, sí, nuestra tercera etapa de resolución para la prueba de matemáticas para Terraba, séptimo, primera combo 2023, todo cubierto acá. ¿Qué toca? Pues esperar por la cuarta parte de la resolución que viene para muy pronto, eso sí se los puedo asegurar. Así que pues nada más estar sumamente atentos, sumamente ahí pegados al canal ahí con ese botón de me gusta, o sea, ese pulgar arriba, dándole a reventar al botón en caso que el material les esté siendo de utilidad. El botón de suscribirse, pues que si no estamos suscritos al canal, pues aprovechemos, suscribámonos y apoyemos a la causa, activando la campanita, dándole seguimiento, digamos, a notificaciones de videos que vienen a futuro para interés del pueblo, si bien es verdad. Y de ahí que les digo, pues de no, nada más esperar encontrarnos en un siguiente video con igual o mayor disposición, entrando fuerte y valiente a estos repasos. Sin miedo al éxito, señores, que este examen está para ganarse, señores. Así que nada más seguir
constantes, seguir perseverantes, que de aquí, pues sí, de todo se va a recoger fruto. Así que, pues de ahí nada más que mencionar. Agradecerles compañía, estarnos hablando, se me cuidan, nos ponemos en contacto. Bye bye.